A veces sentimos que el mundo se derrumba, que ya no queda fuerza ni palabras para continuar. El corazón pesa y las lágrimas brotan sin permiso. Hay días en que la angustia se sienta a la mesa como un invitado no deseado, y la tristeza se convierte en la sombra que nos acompaña sin descanso. El alma se cansa, los pensamientos se vuelven oscuros y sentimos que la vida ha perdido su luz. Pero en esos momentos de profunda tristeza, no estás solo. Aunque sientas que nadie te entiende, que nadie puede ver lo que estás atravesando por dentro, hay uno que conoce tu corazón, que oye tu silencio y recoge cada lágrima que cae de tus ojos. Ese es Dios. En el libro de los Salmos es prueba viva de que Él no se ha alejado. Todo lo contrario, en tu dolor, Él está más cerca que nunca. No hay lágrima tuya que caiga al suelo sin que Él la vea. No hay noche de llanto en la que Él no esté a tu lado. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él no ignora tu llanto. Él no guarda silencio porque te ha abandonado. Muchas veces guarda silencio para trabajar en lo invisible profundo, en lo que aún no comprendes. El rey David, uno de los más grandes personajes de la Biblia, autor de la mayoría de los salmos, sabía lo que era estar roto por dentro. Un hombre valiente, guerrero, rey, pero también profundamente humano, con emociones intensas, con dolores que lo tumbaban. En sus salmos, David no esconde su dolor, no disfraza su tristeza. Llora, grita, clama, y Dios lo escucha. En el Salmo 6, David dice: estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi cama, riego mi lecho con mis lágrimas. ¡Qué impresionante confesión! Un hombre que tenía el poder de un reino, que había vencido gigantes, ahora se quebranta completamente. Pero ese llanto no fue inútil. Ese llanto fue oración. Fue conversación con Dios. Porque cuando lloras delante de Dios, tus lágrimas se convierten en un lenguaje espiritual. Hablan más fuerte que tus palabras. Expresan lo que tu boca no puede decir. Y Dios, que es amor, interpreta cada lágrima con ternura y compasión. El mundo nos ha enseñado que llorar es señal de debilidad, que hay que ser fuertes, que hay que ocultar el dolor. Pero la Biblia nos muestra algo totalmente distinto. Llorar en la presencia de Dios no es debilidad, es fe en acción. Es reconocer que solos no podemos, que necesitamos al Padre, que somos frágiles, pero confiamos en su poder. Cuando te permites llorar en oración, estás dejando que Dios sane lo más profundo de ti. No estás perdiendo la batalla, estás rindiéndola en sus manos. Estás abriendo tu corazón al único que puede restaurarlo. En los Salmos vemos este patrón una y otra vez. El salmista empieza expresando su angustia, su desesperación, su dolor. Pero luego, poco a poco, mientras ora, su alma se levanta, su fe se enciende y termina alabando a Dios con fuerza renovada. Es un milagro espiritual que sucede cuando oras con sinceridad. Lloras, clamas, te vacías, y Dios te llena. Él no te deja como llegaste, te transforma, te levanta. No calles tu llanto, no lo escondas, no lo Llora delante de Dios, clama como David al Señor. Escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. ¡Qué belleza hay en estas palabras! No son un grito de derrota, son una declaración de dependencia. Es decirle a Dios: aquí estoy quebrado pero tuyo. Aquí estoy, sin entender pero confiando. Aquí estoy, llorando pero esperándote. Tus lágrimas son semillas en el reino espiritual. Cada gota de dolor que cae de tus ojos está regando la tierra de tu fe. Y en el tiempo perfecto, Dios traerá frutos de gozo, de sanidad, de restauración. Quizás hoy sientes que tu alma está en sequía, pero Dios es especialista en convertir desiertos en jardines. Y esas lágrimas que tanto te duelen serán usadas por Él como parte del milagro que estás esperando. Si en este momento estás pasando por una temporada de dolor, donde las noches son más largas, donde la soledad te abraza más fuerte que cualquier compañía, recuerda que los salmistas también caminaron ese valle oscuro. Y en ese valle no encontraron religión vacía ni respuestas fáciles, sino un Dios real, vivo, cercano. Un Dios que se hizo refugio en medio del lamento. El Salmo 3, las 4 y 18 lo dice de forma clara y hermosa: en cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que tu tristeza no aleja a Dios, lo atrae. Él se acerca cuando estás roto. Él camina contigo en el valle de sombra de muerte. Él no te abandona ni en tus peores días. Su amor no depende de tu estado de ánimo, ni de tu rendimiento espiritual. En su amor es constante, fiel en perfecto. Ni si hoy lo único que puedes hacer es llorar. Hazlo, pero hazlo en su presencia, porque en ese lugar las lágrimas se convierten en oración, y las oraciones sinceras son respondidas. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando derramas tu alma delante del Señor. No necesitas palabras rebuscadas ni discursos largos. Solo necesitas ser tú, con todo lo que sientes. Dios no se asusta de tu tristeza. No se ofende por tus preguntas. No se aleja por tus dudas. Al contrario,
Él se revela con más poder cuando más vulnerable eres. Recuerda que Jesús mismo lloró. Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, lloró en Getsemaní. Nuestro Salvador no es ajeno al dolor humano. Él lo vivió, lo sintió, lo llevó sobre sus hombros. Por eso cuando tú lloras, Él te entiende como nadie más puede hacerlo. Él no solo te observa desde lejos. Él entra en tu dolor y camina contigo. Él se sienta a tu lado en la oscuridad y te dice: estoy aquí. No necesitas hacer nada más que abrirle el corazón. Él ya conoce lo que te pasa. Solo quiere que lo invites a tu proceso, que lo dejes entrar, que le entregues el peso que cargas. Hoy, mientras lees estas palabras, quizás estás batallando con un dolor que nadie conoce, una pérdida, un fracaso, una traición, un diagnóstico, una ansiedad que no te deja vivir. Y quizás te has preguntado: ¿dónde está Dios? La respuesta es: contigo. Siempre lo ha estado. Tal vez no lo sientes, pero la fe no se basa en sensaciones, sino en verdades eternas. Y su palabra dice que Él nunca te deja ni te desampara. No importa cuán oscuro sea tu hoy, el amanecer llegará. Lo que ahora ves como un final es apenas una pausa en el guión que Él está escribiendo para tu vida. Un guión donde el dolor no es el último capítulo. Un guión donde cada lágrima es utilizada para formar en ti algo eterno. Tal vez no entiendes el por qué, pero puedes abrazar el para qué, porque tu proceso no es en vano. Está produciendo un peso de gloria que será revelado en su tiempo. Los salmos son un espejo de nuestras emociones, pero también una ventana hacia la esperanza. Nos enseñan que es válido llorar, que es necesario clamar, pero que también es posible confiar en medio de la tormenta. Hoy, haz de tu dolor una oración, haz de tus lágrimas un altar, y verás cómo Dios responde. No siempre de la forma que esperas, pero sí de la forma que necesitas. Él conoce el camino hacia tu restauración. Él sabe cómo llevarte de vuelta a la alegría. Como dice el Salmo 35, el lloro puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana. Esa promesa es para ti en la noche, no es eterna. El dolor no será para siempre. Hay un amanecer esperando por ti, y mientras llega, Dios está contigo en cada paso. Cuando el alma está herida, lo último que parece lógico es alabar. En medio del dolor más profundo, cuando las lágrimas no cesan y la desesperanza parece tener el control, cantar, levantar las manos o pronunciar palabras de agradecimiento puede parecer una locura. Pero es precisamente ahí, en ese instante donde todo duele, donde el corazón se siente frágil y expuesto, que la alabanza tiene el mayor poder. Porque alabar en medio de la tormenta no es un acto emocional, es una declaración espiritual. Es mirar a los cielos y decir: aunque todo se desmorona a mi alrededor, yo sigo creyendo que tú eres Dios, aunque no entiendo, confío, aunque lloro, adoro. Esa es la esencia de una fe madura. Una fe que no depende de circunstancias externas, sino de una relación viva, íntima y real con el Creador. El rey David lo sabía muy bien. Rodeado de enemigos, traicionado por quienes amaba, acusado injustamente, perseguido sin razón, se arrodillaba con el alma hecha pedazos, pero con la determinación de alabar. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Escribió en medio de momentos donde la lógica humana indicaría que debía estar quejándose o reclamando. Pero no, David entendió algo que pocos comprenden. La alabanza no es una reacción, es una decisión, y más aún, es un arma poderosa, una espada espiritual que corta las cadenas del desánimo, del miedo, de la duda. Cuando cantas en medio del dolor, estás declarando guerra contra todo aquello que quiere robarte la paz. Estás diciendo con tus palabras lo que tu alma tal vez no siente aún, pero que tu espíritu sabe en Dios sigue siendo bueno, fiel y poderoso. Los salmos están llenos de ejemplos de este tipo de adoración. Alabanza en medio de la oscuridad, declaraciones de fe en medio del dolor. David decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira la fuerza de esas palabras. No está negando su tristeza, no está pretendiendo estar bien. Está hablando con su alma abatida, dándole una orden profética: espera, adora, confía. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Hablarle a nuestra alma cuando se sienta débil. Recordarle a nuestro corazón que Dios no ha cambiado, que Él sigue siendo digno de alabanza. QL esto brando, aunque sea en silencio. Tal vez estás pasando por un momento donde sientes que no puedes ni levantar la voz, que cantar se ha vuelto difícil, que las canciones que antes te llenaban ahora solo te recuerdan tu dolor. Pero ahí, justo ahí, es donde debes decidir alabar, aunque sea con una sola palabra, aunque sea en susurros, aunque no puedas más que decir: te amo, Dios. Eso es suficiente, porque en esa adoración sincera hay más poder que en 1000 palabras vacías. Dios no busca una presentación perfecta. Él busca verdad, y no hay verdad más pura que una adoración nacida en medio del sufrimiento. La alabanza es un refugio, un lugar seguro para el alma. Cuando todo afuera se desmorona, puedes entrar en la presencia de Dios por medio de la alabanza
y encontrar paz. No es magia, es realidad espiritual. Lo que sientes comienza a alinearse con lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios no falla, que Él sigue teniendo el control, que tu historia no ha terminado, que tus lágrimas no serán eternas, que la tormenta pasará y que al final mirarás atrás y verás como cada canción que entonaste en tu valle oscuro fue un puente hacia la victoria. Cada nota que cantaste con el corazón roto fue un clamor que llegó al cielo. Y entonces entenderás que la alabanza no solo fue tu arma, fue tu medicina. Fue tu conexión con el Dios que nunca te soltó, que te sostuvo cuando no podías más, que te escuchó cuando pensaste que nadie te oía, que se inclinó hacia ti cuando susurraste su nombre con el último aliento de esperanza que te quedaba. Porque así es Dios, un Padre amoroso, que no exige perfección, pero sí sinceridad. Y si hoy decides levantar una canción, aunque sea en medio de tu llanto, Él vendrá. Su presencia llenará tu habitación, su paz envolverá tu mente, su amor sanará tu alma, y entenderás que en la tormenta alabar no fue una locura, fue el milagro que te sostuvo. No dejes que el enemigo te robe la alabanza. No permitas que el dolor te calle. Usa tu voz, incluso temblando, y declara que Dios sigue en el trono. Porque cuando lo haces, no solo sobrevives, floreces, no solo resistes, vences. No solo esperas, conquistas, porque tu Dios es más grande que tu dolor. Y cuando tú decides alabar en medio de tus lágrimas, el cielo entero se mueve a tu favor. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios duele más que cualquier grito del alma. Días en los que oramos, clamamos, suplicamos, y todo parece quedar suspendido en un cielo que no responde. Nos preguntamos si nuestras palabras están siendo escuchadas, si nuestras lágrimas tienen algún valor, si realmente hay alguien allá arriba pendiente de nosotros. El corazón empieza a dudar. La mente se llena de pensamientos oscuros, y la fe, esa llama que alguna vez ardió con fuerza, comienza a apagarse lentamente. Y en ese preciso instante, justo cuando creemos que Dios está ausente, Él está más presente que nunca. Porque el silencio de Dios no es abandono, es entrenamiento, es preparación, es amor disfrazado de espera. Es la forma en que Él fortalece lo que aún no vemos y construye en lo invisible lo que un día será visible con poder. Hay una verdad que muchas veces olvidamos. Dios no siempre responde con palabras, pero siempre responde con presencia. A veces, su silencio no significa que no está actuando, sino que está trabajando en un nivel tan profundo que nuestros sentidos no logran percibirlo aún. Como cuando un árbol está siendo preparado bajo tierra, en la oscuridad, en el silencio total de la tierra húmeda. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, pero allí, bajo la superficie, algo poderoso está ocurriendo. Sus raíces se están afianzando, se están profundizando, se están fortaleciendo para sostener el fruto que vendrá después. Así también ocurre con nuestra fe. Dios permite temporadas donde no escuchamos su voz, no porque no nos ame, sino porque está fortaleciendo nuestras raíces. Está haciendo de nosotros hijos más sólidos, más firmes, más maduros, hijos que no dependen de lo que sienten, sino de lo que saben. Hijos que no necesitan pruebas para confiar, porque ya han decidido creer. En los Salmos encontramos esta lucha constante entre el alma humana que clama por una respuesta y el Dios soberano que obra en sus propios tiempos. El salmista grita: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y luego, en el mismo salmo declaran: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¡Qué contraste tan profundo! Es la imagen exacta del creyente real, uno que llora, que duda, que sufre, pero que decide confiar a pesar de todo. Porque la fe auténtica no es la que cree cuando todo es fácil, sino la que permanece firme cuando todo es oscuro. Cuando no hay señales, ni milagros, ni palabras, solo el eco del silencio. Pero incluso ahí, en ese desierto silencioso, Dios está, siempre ha estado. Es natural sentirnos confundidos en esas etapas. Quisiéramos que Dios hablara claro, que respondiera a nuestras oraciones con rapidez, que actuara al ritmo de nuestras expectativas. Pero el reino de Dios no funciona como el mundo. En el cielo, el tiempo tiene otro ritmo. En el cielo, lo urgente no siempre es lo importante. En el cielo, lo que nos desespera a nosotros está siendo cuidadosamente elaborado por las manos del alfarero. Y ese alfarero nunca deja de trabajar. Incluso cuando no escuchas el sonido de su torno, Él sigue moldeando. Incluso cuando no sientes su presencia, Él sigue presente. Incluso cuando todo parece en pausa, Él sigue avanzando. Dios no es un espectador pasivo, es un Padre comprometido. Uno que sabe lo que necesitas más allá de lo que pides. Uno que, si calla, lo hace porque está preparando algo mayor que lo que tú estás esperando. Recuerda a Lázaro. Su familia envió un mensaje urgente a Jesús: en tu amigo, al que amas,
está enfermo. Esperaban una respuesta inmediata, un milagro a tiempo, una visita rápida. Pero Jesús no se movió de inmediato. Esperó 2 días. Y cuando finalmente fue, Lázaro ya había muerto. Humanamente, era tarde. Todo parecía perdido. La fe de Marta y María estaba quebrada. ¿Por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué se tardó? ¿Por qué no respondió en el momento exacto? Porque lo que Jesús tenía en mente no era una simple sanidad, era una resurrección. Algo más grande, en algo eterno, algo que glorificaría a Dios de forma más profunda. Así también contigo. Tal vez hoy sientes que Dios llegó tarde, que ya no hay nada que hacer, que lo que esperabas ya se perdió. Pero escúchame bien. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto en que su gloria será más evidente en tu vida. Y si está en silencio ahora, es porque está preparando una resurrección. Algo que no imaginabas, algo que transformará no solo tu historia, sino la fe de los que te rodean. Hay algo precioso en confiar en medio del silencio. Es como lanzarse al vacío sabiendo que Dios te sostiene. Es caminar por aguas profundas sabiendo que Él no te deja hundir. Es decidir descansar cuando todo te grita que entres en pánico. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que provoca milagros. Porque cuando ya no hay nada que sostenga tu esperanza, más que la palabra de Dios, es ahí donde ocurre lo sobrenatural. En ese terreno sagrado del silencio, donde todo parece ausente pero el cielo está más atento que nunca. Dios está observando tu reacción. No para juzgarte, sino para fortalecer tu carácter. Él quiere darte más que una respuesta. Quiere darte una revelación de lo que puede hacer contigo cuando decides confiar en medio del vacío. Muchas veces nos perdemos lo que Dios quiere hacer por enfocarnos en lo que no está haciendo. Nos obsesionamos con el no o el todavía no, sin entender que el cielo nunca está inactivo. Puede que no veas los resultados aún, pero eso no significa que no haya actividad en lo espiritual. Como las raíces bajo tierra, lo más importante ocurre en lo oculto. Lo que sostiene tu vida no es lo que todos ven, sino lo que solo tú y Dios conocen. Es tu comunión secreta, tu fe silenciosa, tus oraciones hechas entre lágrimas, tus decisiones de seguir creyendo aunque todo te invite a rendirte. Eso es lo que está haciendo que crezcas, que madures, que te transformes. Dios está formando en ti algo eterno. Y para lo eterno, se necesita tiempo, un proceso, un silencio, en espera y confianza. El silencio de Dios no es castigo, invitation. A profundizar, a buscar más allá de lo superficial. A conocer al Dios que no solo habla, sino que también abraza en el silencio. A entender que no necesitas una respuesta audible cuando ya tienes una promesa escrita. La Biblia está llena de promesas que gritan más fuerte que cualquier silencio. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Yo tengo planes de bienestar y no de mal para ti. Esas promesas siguen siendo verdad aunque no sientas nada, aunque no escuches nada, aunque tu alma esté seca, porque la palabra de Dios no depende de emociones, es vida, es verdad. East Rockefeller. Recuerda que cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue la fuerza del viento ni el rugido del mar lo que lo hizo hundirse, fue la duda. Fue quitar su mirada de Jesús. Mientras sus ojos estuvieron fijos en el Maestro, no importaba cuán violentas fueran las olas, San Pedro caminaba en lo sobrenatural. Pero bastó un segundo de distracción, de temor, de lógica humana, para comenzar a hundirse. Y es que eso es exactamente lo que el enemigo quiere, en que apartes la vista de Jesús, que mires tu entorno, tus deudas, tu diagnóstico, tu soledad, tu fracaso, y creas que eso es todo. Que olvides que estás sostenido por una mano que nunca te soltará. Pero aun cuando te hundas, incluso si tus fuerzas fallan, incluso si gritas como Pedro, Señor, sálvame, Jesús extenderá su mano y te levantará, porque confiar en Él no requiere perfección, solo disposición. Dios honra a quienes, aún en su debilidad, deciden creer, porque para Él no es tan importante la magnitud de tu fe, sino hacia quién la diriges. Un grano de mostaza, si está puesto en el Dios correcto, puede mover montañas. Una oración sencilla, si está dirigida al Creador del universo, puede cambiar el rumbo de tu vida. Un acto de confianza, aunque sea pequeño, tiene más peso en el cielo que 1000 actos de temor, porque el cielo responde a la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe se activa cuando tú decides decir, aunque me siento destruido, seguiré creyendo. Aunque no entiendo nada, seguiré caminando. Aunque estoy cansado, seguiré esperando. La confianza en Dios no elimina el dolor, pero lo transforma. No borra la tormenta, pero te da paz en medio de ella. No cambia de inmediato tu realidad, pero cambia tu perspectiva. Y una perspectiva transformada es el principio de una victoria anunciada. Porque cuando ves tu situación desde los ojos de la fe, todo se acomoda
a un nuevo orden. Descubres que lo que parecía pérdida era ganancia, que lo que te arrancaron fue solo lo que ya no necesitabas, que lo que parecía final era el inicio de algo mejor. Dios tiene la capacidad de usar incluso tus lágrimas como semillas de gloria. Nada se pierde cuando está en sus manos. Ningún dolor es inútil, ninguna noche es eterna. Confía no en tus propias fuerzas, porque ellas fallan, no en tus emociones, porque son cambiantes, no en tus recursos, porque son limitados. Confía en el Dios que nunca cambia, que nunca miente, que nunca se equivoca, que nunca te deja solo. El mismo que abrió el mar rojo, el mismo que cerró la boca de los leones, el mismo que multiplicó los panes, que resucitó a Lázaro, es el mismo que hoy camina a tu lado. No estás solo, no estás perdida. Dios está contigo, en Él pelea por ti. Él te defiende, Él te cubre, Él te rescata. Y llegará un día no muy lejano donde entenderás por qué todo tuvo que ser así. Verás la obra completa. Verás el rompecabezas armado y darás gracias, no solo por las bendiciones, sino también por las lágrimas, porque te formaron, porque te enseñaron a depender, porque te empujaron a los brazos de Dios, y en ese momento sabrás que confiar fue la mejor decisión que pudiste tomar, que nunca estuviste solo, que mientras tú llorabas Dios obraba, que mientras tú esperabas Dios preparaba. Así que levanta tu rostro, limpia tus lágrimas, sacude el polvo del alma y di con fuerza, aunque sea entre suspiros, al Señor: confío en ti, no entiendo todo, pero confío. No veo nada, pero confío. No siento fuerzas, pero confío. Porque sé que tú estás obrando en mi favor, aunque yo no lo vea. Porque sé que esta prueba no es el final, sino el principio de algo glorioso. Porque sé que tú eres fiel y nunca fallas. Confía, porque el que prometió es fiel, y su fidelidad no depende de tus méritos, sino de su carácter. Él es fiel porque Él es Dios, y si Él te lo dijo, lo hará. Si Él te dio una promesa, la cumplirá, aunque todo diga lo contrario, aunque los pronósticos sean negativos, aunque el tiempo parezca estar en tu contra. El Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Confía no por lo que ves, sino por lo que crees. Y lo que crees es que tienes un Dios que te ama, que te escucha, que te levanta, que te restaura, que te guía y que jamás te dejará caer. A veces la vida nos lanza a un lugar oscuro sin previo aviso. De repente, te ves rodeado de preguntas sin respuesta, caminos sin salida, noches interminables y una sensación de vacío que parece imposible de llenar. No sabes cómo llegaste hasta ahí. Solo sabes que estás cansado, roto por dentro, agotado de luchar y sintiendo que tus fuerzas se han secado como un pozo sin agua. Es en esos momentos, en esos silencios fríos, donde el alma se dobla y la esperanza se esconde, que Dios suele hablar con mayor claridad, no con un estruendo, no con un terremoto, no con fuego, sino con un susurro. Uno tan suave que solo los que están dispuestos a callar sus pensamientos, sus temores y su orgullo pueden escucharlo. Ese susurro dice: estoy aquí, no te he soltado, sigo siendo tu Dios, sigo creyendo en ti. Cuando estás en lo más profundo del valle, sientes que todo el mundo te ha dado la espalda, que ya nadie te entiende, que tu dolor es ignorado. Pero Dios no es como los hombres. Él no te abandona cuando estás en el suelo. Al contrario, se inclina, se agacha, se arrodilla junto a ti. No le repugna tu miseria, no le asusta tu llanto, no se aleja de tu caos. Él es el Dios que entra en medio de tus ruinas, que se mete en tu pozo, que camina contigo en tu exilio, y que aun cuando todo el mundo te dé por perdido, Él sigue escribiendo tu historia con su puño de amor. Porque su amor no depende de tu comportamiento, ni de tus logros, ni de tu religiosidad. Su amor es eterno y es inquebrantable, es incondicional, es escandaloso, es firme como la roca y dulce como el rocío. El enemigo quiere convencerte de que ya no hay retorno, de que tus errores fueron demasiado grandes, de que tus caídas fueron demasiado graves, de que ya es tarde. Pero esa es la mentira más antigua del infierno, porque Dios no busca personas perfectas, sino corazones sinceros. Él no exige perfección, exige rendición. No espera que llegues a Él limpio, espera que llegues a Él dispuesto, porque es Él quien te limpia, sana, quien te restaura, quien te transforma. Nadie se levanta solo. Es Dios quien pone su mano sobre tu pecho cuando estás tirado, y con ternura te susurra: levántate, aún no he terminado contigo. Y ese toque cambia todo. Te renuevan, te levanta. Hay gente que te va a juzgar por tu pasado, pero Dios te mira a través del lente de tu propósito. Mientras otros te definen por tus errores, Dios te recuerda quién eres en su diseño eterno. Cuando todos vean un fracaso, Él ve un guerrero. Cuando todos te desechen como inútil, Él te llama su hijo amado. Porque no se trata de lo que has hecho, sino de lo que Él puede hacer contigo.
Él puede usar tus cicatrices como señales de sanidad. Puede usar tu dolor como plataforma de testimonio. Puede usar tus lágrimas como fertilizante para un futuro de gloria, porque Dios no desperdicia nada. Todo en tus manos puede parecer perdido, pero en las manos de Dios todo cobra sentido. Lo que para ti fue una caída, para Dios fue una lección. Lo que tú ves como vergüenza, Él lo ve como preparación. Muchos en la Biblia fueron restaurados cuando todo parecía perdido. David, el rey conforme al corazón de Dios, fue adúltero y asesino, pero encontró en el arrepentimiento un nuevo comienzo. Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así fue elegido para ser uno de los pilares de la iglesia. La mujer samaritana tenía un historial que muchos esconderían, pero fue la primera en recibir una revelación directa del Mesías. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que, cuando ya no tenían cómo justificarse, cuando sus máscaras cayeron, cuando sus pecados eran evidentes, corrieron a Jesús en vez de huir de él, y allí, en ese encuentro honesto, sin máscaras, sin excusas, sin apariencias, encontraron gracia, en amor, en restauración. Hoy puede ser tu momento de restauración. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos sientas que estás, no importa si todo a tu alrededor dice que no hay esperanza. Dios es experto en escribir nuevos capítulos, y los capítulos más hermosos de tu vida aún no han sido escritos. Por para eso, necesitas rendirte. No al dolor, no al fracaso, sino rendirte a su voluntad, a su amor, a su plan. Eso es confiar, es decir, ya no quiero controlar todo, Señor, ya no puedo más. Te entrego lo que queda de mí, para que hagas con eso algo nuevo, y lo harás porque lo ha hecho antes, y lo hará contigo. Dios no necesita mucho para comenzar, solo necesita un corazón dispuesto. El aceite en casa de la viuda se multiplicó con apenas un poco. El milagro de los panes y los peces comenzó con lo que un niño trajo. El mar se abrió cuando Moisés levantó la vara que tenía. Todo gran milagro comienza con algo pequeño, algo aparentemente insignificante, que es entregado a Dios. Y hoy tu algo pequeño puede ser tu oración sincera, tu clamor entre lágrimas, tu decisión de no rendirte, tu último suspiro de fe. En eso basta. Eso conmueve a Dios, eso abre el cielo. Quizás llevas tiempo en silencio. Has dejado de orar, has dejado de buscar, has dejado de soñar. Pero quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Él ha estado todo este tiempo a tu lado, esperando con paciencia a que vuelvas a levantar los ojos, a que mires al cielo y recuerdes que todavía hay un Dios poderoso, tierno, cercano, que sigue creyendo en ti, que no se ha rendido contigo, que no te define por tus fracasos, sino por su llamado sobre ti. Y ese llamado sigue vigente, sigue ardiendo, no se ha apagado, no se ha cancelado, solo está esperando que tú lo abraces de nuevo. Hoy puedes tomar una decisión que cambie tu destino. No tienes que tener todas las respuestas, no tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que decir en Dios, aquí estoy, roto, cansado, confundido, pero aquí estoy, te necesito. Y ese grito, aunque sea silencioso, aunque no tenga forma elegante, aunque esté lleno de lágrimas, ese grito llega al cielo como un clamor poderoso, porque Dios no rechaza un corazón quebrantado y humillado. Él no ignora tus lágrimas, Él no se burla de tu dolor, Él no se cansa de esperarte. Él no se aleja de ti por tus errores. Él es el Dios de las segundas, terceras y cuartas oportunidades. Es el Dios que no suelta, aunque tú sueltes. Es el Dios que busca, aunque tú te escondas. Así que no importa cómo haya sido tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si otros te han descartado. Dios no te ha descartado. Dios te está llamando, te está restaurando en ti y está abrazando. Y si decides confiar, si decides rendirte, si decides creer, Él hará algo nuevo, no solo afuera, sino dentro de ti. Sanará tu alma, restaurará tu propósito, encenderá tu fe. Y entonces entenderás que lo que viviste no fue para destruirte, sino para hacerte más fuerte, que el dolor no fue en vano, que las lágrimas fueron semilla, que tu historia tiene un propósito mayor de lo que imaginabas. No estás solo, Dios está contigo. Y aunque no lo veas ahora, todo está cambiando, todo está obrando a tu favor, porque has sido llamado, escogido, amado, y nada de lo que vivas puede borrar lo que Él ya determinó sobre ti. Solo confía, solo cree, y deja que Él haga el resto. Cuando ya no puedes más, cuando sientes que las fuerzas te abandonan y no sabes cómo seguir adelante, hay una verdad eterna que debes recordar. Dios no ha terminado contigo. Aunque todo parezca estancado, aunque tus oraciones no hayan recibido respuesta inmediata, aunque tu corazón esté cansado de esperar, el Creador del universo aún tiene planes contigo. Él no se equivoca, y mucho menos olvida. Su tiempo no es igual al nuestro, pero siempre es perfecto. Lo que ahora ves como demora es en realidad preparación, y lo que sientes como silencio es una oportunidad para que desarrolles una fe que no depende de señales,
sino de confianza. Hay momentos en los que te sientes invisible, caminas entre la gente y nadie nota tu dolor. Luchas en silencio y nadie parece interesarse. Sonríes por fuera, pero por dentro hay una guerra que nadie imagina. Y justo ahí, en esa soledad, en esa batalla interna, es donde Dios obra con más poder. Porque cuando se apagan todas las voces externas, puedes oír la voz que realmente importa. La voz que te dice: tú eres mío, yo te formé, yo te amo, yo estoy aquí. Esa voz no solo consuela, transforma, no solo anima, resucita, te recuerda que no estás solo, que nunca lo has estado, y que hay un propósito aún en tu dolor. Dios es experto en recoger los pedazos. No importa cuán quebrado esté tu corazón, cuán fragmentado esté tu espíritu, cuán destrozadas estén tus esperanzas, Dios no desecha lo roto. Él lo restaura. Toma lo que nadie quiere y lo convierte en una obra maestra. El alfarero no se asusta con el barro sucio ni con las grietas. Al contrario, mientras más quebrado estés, más oportunidad tiene Él de demostrar su poder, porque su gloria se perfecciona en tu debilidad. No en tu fuerza, no en tu capacidad, no en tu perfección, sino en tu fragilidad. Y cuando decides entregarle tu vida, incluso en ruinas, Él comienza a edificar desde los cimientos una nueva historia que llevará su firma, su sello y su gloria. Hay días en que no entiendes nada. Te haces 1000 preguntas sin respuestas, te culpas, te juzgas, te cuestionas. Pero Dios no se impresiona por tus dudas. Él no se escandaliza por tus preguntas. Jesús mismo en la cruz gritó: ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, ese momento de aparente abandono fue el punto más alto de redención. Lo que parece más oscuro puede esconder la mayor luz. A veces, cuando estás en tu Getsemaní, sintiéndote solo, traicionado, agotado, es cuando el propósito está más cerca de cumplirse. Y aunque no veas el final, aunque no entiendas el proceso, Dios está tejiendo una obra perfecta detrás del telón. Una obra que un día contemplarás y dirás: ahora lo entiendo, valió la pena. Confiar en Dios no es una emoción, es una decisión, una elección diaria de rendirte incluso cuando no ves el camino claro. Es como caminar en la niebla con la certeza de que hay alguien que ve más allá. Es dar el siguiente paso aunque no sepas qué viene después. Es creer que, aunque ahora no lo comprendas, Dios no te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Es saber que si Él permitió ese proceso, es porque algo eterno está siendo formado en ti. Y ese algo es más valioso que cualquier comodidad pasajera. Mira tu vida, haz una pausa. ¿Recuerdas aquellas veces que pensaste que no lo lograrías? Esos momentos donde creíste que era el final. Sin embargo, aquí estás, respirando, viviendo, luchando, creyendo. Eso es gracia. Eso es fidelidad divina. No has llegado hasta aquí por casualidad, ni por tu propia fuerza. Has sido sostenido por manos invisibles. Has sido cubierto por un amor que no suelta. Y si Dios te ha traído hasta aquí, no te va a abandonar ahora. Él no es un padre que deja las cosas a medias. Él termina lo que comienza, y lo que ha comenzado en ti lo perfeccionará. Quizás no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Quizás lloras en silencio por pérdidas que otros no comprenden. Tal vez tu alma grita mientras tu boca calla. Pero hay algo que puedes hacer hoy, en medio de todo eso: a no rendirte. Porque cada vez que decides seguir aunque no tengas ganas, estás adorando. Cada vez que dices: Señor, confío en ti, aunque todo dentro de ti tiemble, estás venciendo al enemigo. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás dando pasos hacia tu destino. Dios no busca a los más valientes, sino a los más rendidos. Y rendirse no es renunciar, es descansar en sus brazos. Es soltar el control, es reconocer que no puedes solo, y eso no te hace débil. Porque los hijos no luchan con su propia fuerza, luchan desde la seguridad de que el Padre ya peleó por ellos. Tú no estás peleando para obtener la victoria, estás peleando desde una victoria que ya fue ganada en la cruz en Jesús. Ya venció, ya triunfó sobre la muerte, sobre la culpa, sobre el pecado. Y si Él está en ti, entonces tú también vencerás. Tal vez este sea tu tiempo de silencio, tu etapa en el desierto. Pero incluso en el desierto hay provisión. Incluso en la sequía hay maná. Incluso en la oscuridad hay dirección. Y pronto, muy pronto, verás la nube pequeña que anuncia la lluvia abundante. Verás la puerta que se abre. Verás el milagro que tanto esperaste. Pero mientras esperas, adora. Mientras esperas, camina. Mientras esperas, confía. Porque en esa espera Dios está trabajando. Está formando en ti la fe que moverá montañas. Está forjando un carácter que no se rinde. Está despertando un espíritu que no retrocede. El enemigo quiere verte caer. Quiere que creas que perdiste, que todo se acabó. Pero tú no estás vencido, no estás en pausa. Estás en formación, estás en el taller del maestro. Y cuando Él termine contigo, nadie podrá negar que fue Dios quien lo hizo. Tu testimonio será tan poderoso que inspirará a otros. Tu historia levantará a los caídos. Tu proceso será la semilla del milagro de muchos. No subestimes tu dolor.
No minimices tu proceso. Lo que estás viviendo hoy será usado para la gloria de Dios mañana. Así que, levántate, respira, vuelve a creer, vuelve a soñar, vuelve a intentarlo no porque tengas fuerzas, sino porque Dios te las da. No porque tengas un plan, sino porque Él ya tiene uno. Un plan divine, un plan eterno. Un plan que incluye redención, restauración y gloria. Tú no fuiste creado para la derrota, fuiste diseñado para la victoria. Fuiste separado para propósitos mayores. Fuiste escogido antes de nacer para manifestar su luz en medio de las tinieblas. Dios no ha terminado contigo. Hoy puede ser el día donde todo cambie, donde tu corazón se encienda otra vez, donde tu fe resurja como fuego. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas decir, aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad en mí, y Él lo hará. Lo está haciendo ya mientras lees estas palabras. Mientras tu alma se conmueve, mientras tus ojos se llenan de lágrimas. Es Dios tocando tu espíritu, recordándote que no has sido olvidado, que todavía hay esperanza, que aún hay más por vivir. Tu historia no termina en el valle. Tu historia no acaba en el dolor. Tu historia no muere en la oscuridad, porque tu historia está escrita por un Dios que resucita, que transforma, que restaura, y si Él está escribiendo, entonces el final siempre será glorioso. Así que si hoy estás atravesando una etapa de silencio, no te desesperes. Estás en el taller del Maestro. Estás siendo afinado como un instrumento precioso. Estás siendo preparado para una obra mayor. Dios no ha terminado contigo. Él no está lejos. Está muy cerca, observando tu corazón, viendo si decides confiar aún sin ver, si decides adorarlo aún sin sentir, si decides seguir caminando aún sin entender. Esa es la fe que produce milagros. Esa es la fe que transforma vidas. Esa es la fe que glorifica a Dios. Y llegará el día, Samuel. Llegará el día en que mirarás atrás y darás gracias por este silencio. Porque en ese tiempo donde sentías que Dios no respondía, Él estaba trabajando en tu favor, preparando conexiones, abriendo caminos, moldeando tu carácter, limpiando tu corazón, sanando tus heridas, todo en silencio con amor, todo con paciencia, porque Él es el Dios que trabaja en lo secreto y recompensa en público. Y cuando llegue su respuesta, será tan grande, tan clara, tan poderosa, que sabrás que valió la pena confiar, valió la pena llorar en el silencio. Dios no te ha olvidado. Él no cierra sus oídos a tus oraciones. Solo está obrando en lo profundo. Confían, creen, permanecen y mientras tanto adoran el silencio, camina en fe. Y nunca dejes de esperar en aquel que, aunque a veces calla, nunca deja de amar. Hay un poder inmenso que se activa cuando decides confiar en Dios, incluso cuando tu mundo se está cayendo a pedazos. Cuando todo lo que alguna vez consideraste estable empieza a tambalearse. Cuando las certezas se convierten en dudas y las seguridades en interrogantes, es fácil sentir que la fe está siendo arrastrada por la tormenta. Pero es precisamente en esos momentos, cuando parece que no queda nada firme bajo tus pies, que la verdadera confianza se manifiesta. Porque confiar en Dios no es un acto impulsado por lo que ves, sino por lo que crees. Es aferrarte a lo eterno cuando lo temporal se desmorona. Es mirar al cielo, aunque tus ojos estén empañados de lágrimas, y declarar con convicción: sé en quién he creído, y sé que no me va a fallar. Dios nunca ha prometido que no pasarás por pruebas. Nunca dijo que el camino sería fácil, ni que estarías exento de dolor, traición, pérdidas o angustias. Pero lo que sí prometió fue que nunca estarías solo, que en el fuego Él estaría contigo, que en las aguas profundas no permitiría que te ahogaras, que aunque 1000 caigan a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no te tocará el mal. Esa es la clase de seguridad que ofrece un Padre Celestial que no miente, que no se retracta, que no cambia de parecer. Y confiar en Él no significa negar la realidad, sino afirmarse en la verdad más poderosa, aunque su amor es más grande que cualquier circunstancia, que su gracia te sostiene aún cuando tus fuerzas se acaban y que su plan, aunque a veces incomprensible, siempre es perfecto. Hay días donde la desesperanza te visita disfrazada de lógica, días donde la razón te grita que ya no hay salida, que no vale la pena seguir, que tu historia ha terminado. Pero ahí es donde debe levantarse la voz de tu espíritu, esa que se alimenta de la fe y no de los sentidos, y decir con valentía: mi Dios está obrando aunque no lo vea. Porque muchas veces, el mayor milagro no es que la situación cambie, sino que tú seas transformado en medio de ella. Es que tu carácter sea fortalecido. Es que tu dependencia de Dios crezca. Es que tu identidad como hijo o hija del Altísimo sea afirmada. Y eso vale más que cualquier bendición pasajera, porque los milagros pueden cesar, pero el carácter formado en el fuego perdura para siempre. Dios se especializa en levantar a los que han sido derribados, en restaurar lo que el enemigo intentó destruir, en darle propósito al dolor. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar. No hay fracaso tan grande que su gracia no pueda redimir. Y cuando decides confiar en Él en medio del caos, estás activando una dimensión espiritual
en la que lo imposible comienza a ceder. Estás diciendo con tus actos: no camino por vista, sino por fe. No me muevo por lo que siento, sino por lo que sé que Él ha prometido. Y esa actitud de fe genuina, de confianza radical, conmueve el corazón de Dios de una manera poderosa.